Hola a todos, les doy una buena bienvenida a este análisis. Hoy vamos a trazar un recorrido histórico que es sinceramente fascinante. Bueno, vamos a ver lo que es la dramática de la evolución de la bioética clínica a lo largo de los siglos, ¿verdad? Sabemos que es alucinante observar cómo ha cambiado este momento tan crítico e íntimo, el encuentro entre la persona que cura y la persona que padece. Si alguna vez nos hemos preguntado, sinceramente, por qué la medicina moderna funciona exactamente como lo hace hoy. Bueno, pues este viaje al pasado vamos a encontrar todas estas respuestas y nos fijamos bien en esa transición visual porque resumen a la perfección el tema central de nuestro análisis, ¿verdad? Si vemos en la diapositiva a la izquierda podemos ver ese latido rígido, puntiagudo, casi dictorial, ¿verdad? Eso representa la obediencia estricta del pasado, pero es precioso ver cómo a medida que avanzamos hacia la derecha ese trazo brusco se relaja y se va suavizando hasta convertirse en una onda continua totalmente fluida, ¿verdad? Que simboliza la alianza colaborativa de hoy en día. Y ese es literalmente el viaje que vamos a desglosar ahora mismo, ¿verdad? Entonces vamos a sumergirnos de lleno en esto. Lo que tenemos aquí en esta diapositiva es básicamente nuestra hoja de ruta que recorre nada menos que 6 etapas claves. ¿Y cuáles son estas? Pues empezamos en la era mágico-religiosa, por allá en el año 3000 a.C., pasamos por el paternalismo, ¿verdad? La era biomédica, el grandísimo hito de la autonomía y el modelo biopsicosocial, que hasta aterrizar en el siglo XXI con el enfoque centrado en lo que es la persona. En el fondo vamos a ver cómo pasamos de una obediencia ciega y fría a una verdadera alianza basada en los derechos humanos. Para que no nos perdamos en tantos siglos de historia, lo vamos a dividir este recorrido en 5 paradas muy rápidas así, ¿verdad? La que es la mágica religiosa, el paternalismo, luego la era biomédica, el tercero que es la autonomía y derechos y después el enfoque biopsicosocial y para terminar el desafío pues contemporáneo. Vamos a ello. Bueno, vamos a empezar por la primera parada, la sección de la mágica religiosa, ¿verdad? Y paternalismo es lo que es ahora lo mismo lo que era el poder absoluto. Entonces viajemos mentalmente al año 3000 a.C., ¿verdad? En esta etapa de mágico religiosa. El médico no es un científico, es un intermediario sagrado, si lo decimos así. Hablamos de chamanes, de sacerdotes, cuyo poder se creía que venía directamente de los dioses. Entonces aquí no hay debate ni segundas opiniones. O sea, la comunicación es totalmente de arriba a abajo. ¿Cómo así? El enfermo era visto prácticamente como un pecador. Su único trabajo era obedecer y tener miedo. Y un dato curiosísimo de esta época es el código de Hammurabi, que ya establecía castigos brutales si el sanador fallaba en su ritual. Se juzgaban literalmente la vida, se jugaban la vida de esa persona. Para que nos hagamos una idea real, imaginemos la escena, ¿no? Una persona enferma gravemente y acude al chamán de su aldea. Esa persona va a aceptar cualquier ritual que le haga sin resistir ni una sola pregunta. No es por falta de curiosidad, es porque esta persona de verdad creía que su dolor era un castigo divino y que se merecía y que solo esa figura mágica podía llegar a calmar a los dioses, ¿verdad? Para poder curarse. Entonces, esto ilustra de manera brillante nuestro siguiente gran salto, ¿verdad? Que es el modelo paternalista hipocrático. Este dominó desde el siglo V a.C. hasta hace relativamente poco, en el siglo XVII. Aquí el médico asume el papel de un padre protector. Él decide en solitario qué es lo bueno para el paciente y al paciente se le trata básicamente como un niño pequeño, o sea, asumiendo que es incapaz de tomar decisiones propias, o sea, de su propia salud. Su lema ético era hacer el bien por el paciente, pero sin el paciente. O sea, fuerte. Pero es cierto, el ejemplo del libro de esta mentalidad paternalista es algo que seguramente has escuchado alguna vez, el famoso engaño piadoso y todo eso. Imaginémonos a un doctor de la época descubriendo una enfermedad terminal. Entonces, en lugar de ser honesto, decide ocultar la verdad o minimizar la gravedad. Y ojo, no lo hacía por maldad, o sea, sino porque creía que sinceramente esa persona era demasiado frágil emocionalmente para soportar una mala noticia tan dura. Y bueno, pasamos a la sección 2, que era la biomédica. Aquí lo que pasa es que entra en una escena la ciencia pura y dura. O sea, entramos en el siglo XIX, la evolución de la clínica. Gracias a los estetoscopios avanzamos muchísimo en la microbiología y de repente el médico puede escuchar la enfermedad sin necesidad de que el paciente diga, como por decirlo así, un pico, ¿verdad? Claro, esto es una base técnico increíble, pero tiene un lado oscuro. El médico se convierte en una persona por decirlo así, una especie mecánico. Solo le interesa como arreglar el órgano roto o matar al virus. Entonces la persona en sí misma pasa a ser un simple caso clínico o un objeto de estudio. Entonces la empatía pasa a un segundo plano porque se creía que los sentimientos solo estorbaban, ¿verdad? Frente a los datos objetivos. Imaginámonos, ¿verdad? La típica consulta de este modelo biomédico. Un especialista brillante mira unas radiografías ahí, ¿verdad? Encuentra la bacteria exacta y receta, pues, por decirlo así, un fármaco perfecto que se va a curar. Eficiencia al 100%, eso es sin duda, ¿verdad? Pero durante estos 10 minutos de consulta ni te mira los ojos, ni le importa tu situación familiar, ni cómo te afecta la enfermedad, como en el estado de ánimo, ¿verdad? Eres simplemente un pulmón infectado que hay que reparar y punto. Entonces, así llegamos a la sección 3, que es la autonomía y los derechos. El mayor terremoto moral de la historia médica. O sea, este cristal hecho añicos que veis que refleja poderosamente lo que pasó. O sea, que se vea que todo se rompió. El detonante fueron los horrores de la Segunda Guerra Mundial y los aberrantes experimentos médicos. O sea, sin ningún tipo de acontecimiento. Entonces, aquello le demostró al mundo una verdad irrefutable. La ciencia nunca, bajo ninguna circunstancia, puede estar encima de la dignidad humana.
Entonces, a partir de ahí, nace la bioética. Se acabaron los médicos intocables, la sociedad empezó a exigir límites legales y sobre todo, aquí el respeto absoluto a los derechos humanos, ¿verdad? Si nos fijamos cómo de esos escombros nace la autonomía del paciente, gracias a hitos como el código de Nuremberg, algo así se pronuncia, que son los roles por fin, o sea, los roles por fin se equilibran, dejamos de ser tratados como niños, ignorantes, y pasamos a ser cuidados, o mejor dicho, ciudadanos con plenos derechos sobre nuestro propio cuerpo, que eso sería lo ideal siempre, ¿verdad? El médico se transforma en un consultor experto que te informa con tal honestidad de tus opciones. De repente la persona tiene por primera vez en la historia el poder de decidir no a un tratamiento, decir no, ¿verdad? El mejor ejemplo de esta autonomía es algo súper cotidiano hoy en día. Si lo podemos ver, ¿verdad? Imaginémonos que nos proponen una cirugía de altísimo riesgo. Nos dan un montón de folios y el consentimiento informado lo leemos, obviamente lo valoramos los riesgos y sencillamente decidimos no firmar. Nos negamos a la operación y el médico tiene que acatarlo. O sea, en esta etapa el respeto a la libertad personal pesa tanto o más que la recomendación clínica del mismísimo experto. Pero igual, acá hay que ver algo, ¿verdad? Que a pesar de eso, como médicos siempre tenemos que tratar de ver si, no por decirlo así, convencer al paciente del todo, ¿verdad? Pero sí. Bueno, vamos a la sección 4, que es el enfoque biosocial, este regreso tan esperado al cuidado integral del ser humano. En 1977, un psiquiatra llamado George Inglis dice que basta al reduccionismo biológico, y si nos fijamos en estos 3 círculos nos dice que la biología importa, claro, pero también la psicología y el entorno social. Entonces todo está conectado. En este modelo, tú eres un participante activo. Entonces el médico entiende que el estrés del trabajo, los problemas en casa te pueden enfermar físicamente, así que la comunicación vuelve a abrirse de par en par. Entonces, pensemos en un caso muy real, alguien que va al médico una y otra vez por un dolor de espalda insoportable y en vez de recetar la pastilla más fuerte y mandarlo a casa, un médico biopsicosocial se sienta y pregunta cómo van las cosas en el trabajo, en la casa, y charlando descubren que la causa de ese dolor físico no es una sola mala postura, o sino unos niveles tal vez de ansiedad, estrés familiar, y se empieza a tratar el problema desde su verdadera raíz, ¿verdad? Entonces llegamos al siglo 21, donde esto evoluciona el enfoque centrado en la persona. Entonces, esos 2 engranajes lo dicen todo. Estamos hablando de un encuentro entre los verdaderos expertos, ¿verdad? El médico es el experto en la medicina, ¿de acuerdo? Pero nosotros, más dicho, las personas, es el único experto absoluto de su propia vida, de su cuerpo, y es un trabajo en equipo para poder mejorar la calidad de la persona, ¿verdad? Las decisiones se toman compartidas con muchísima empatía y apoyándonos, ¿verdad? Por supuesto, en toda la tecnología moderna que tenemos hoy, ¿verdad? El nivel máximo de madurez lo vemos con el codiseño, ¿verdad? De tratamiento, es decir, tú te sientes como con tu especialista y como se dialoga tú a tú, se busca un tratamiento más avanzado para curar la patología, pero también asegurándonos, ¿verdad?, de que ese plan encaja a la perfección con las creencias, los valores o el estilo de vida de esas personas. No es un solo traje de talla única, es un tratamiento hecho a la medida para ti, o mejor dicho, para la persona enferma, ¿verdad?, pactando entre ambos. Y para cerrar la sección, en número 5, el desafío contemporáneo, la difícil pero necesaria unión entre la ciencia y el humanismo, ¿verdad? Ojo en esa matriz porque es de gran resumen de miles de años de historia. Nos fijamos en la columna de la derecha, que es la del poder del paciente. Empezamos de arriba del todo con un poder nulo en la época, ¿verdad? Mágica, tratando con todo. Pasamos por ser un mero objetivo de estudio, la era médica. Y finalmente, pues gracias a las luchas por nuestros derechos, aterrizamos abajo del todo. Hoy somos socios corresponsables, ¿verdad? Es una evolución moral absolutamente espectacular, pues claro, ¿verdad? Pero con este gran poder viene el reto inmenso, el símbolo del infinito, que entrelazando el ADN de la ciencia y el corazón del humanismo, nos muestra el doble dominio. Y ya no vale con ser solo un técnico brillante o solo una buena persona. El profesional moderno tiene que clavar el diagnóstico biológico con una precisión tecnológica brutal, a la vez de mantener una empatía inquebrantable. Ignorar los valores de un paciente hoy en día es un error clínico y tan grave como equivocarse de pastilla. Entonces, sí, esto nos deja con una pregunta que da para pensar bastante. ¿Qué nos metimos de lleno en la era de los algoritmos de salud? En la inteligencia artificial, clínica, ¿verdad? ¿Cómo nos vamos a asegurar de que no volvemos atrás? Entonces, ¿cómo evitamos que esa alianza terapéutica tan bonita que hemos tardado siglos en construir no se deshumanice, ¿verdad? Ante tanta automatización, perdón, tecnológica. Entonces, el gran debate que nos viene encima, y muchísimas gracias por acompañarnos en este video. Así que, ¡Dios!